Colegio de Arquitectos. Y sin más dilación voy a pasar a presentar a la ponente porque empezamos un poquito tarde, disculpad. Tengo el honor de presentaros a Sonia Puente Landázuri, que es arquitecta con la especialidad de urbanismo de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de La Coruña. También estudió en la Universidad Politécnica de Lille de Francia durante el curso 95-96, hizo un posgrado de planeamiento y gestión urbanística en el COAM en el 2006 y estudios de doctorado en la Universidad Europea de Madrid en el 2007. Una experiencia de más de 20 años en urbanismo y ordenación territorial, trabajando en todas las fases que conlleva la construcción de la ciudad en todos sus ámbitos: ordenación, planificación, gestión y construcción. En los últimos años ha compaginado su actividad profesional con el compromiso hacia la arquitectura en su más amplia acepción, incorporándose a la dirección del Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias, primero como vocal de urbanismo y desde el año 2016, hasta hace unos pocos días, como decana del colegio, donde lideró una transformación del mismo, facilitando un mayor acercamiento entre el colegio y la sociedad. Ha sido consejera del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, en CESCAE, con la responsabilidad de los grupos de trabajo sectoriales sobre agenda urbana y género. El primero le ha permitido representar a CESCAE en el Foro Urbano Mundial, organizado por la ONU Habitat en Kuala Lumpur en el 2018. Desde el grupo de trabajo de género ha coordinado las medidas que desde la profesión deben tomarse para obtener una igualdad real entre todos los profesionales de la arquitectura. Impulsora desde el colegio de itinerarse por toda España de la exposición que hoy aquí inauguramos, Momobo, 100 Works in 100 Years, donde se trata de visualizar el trabajo de las arquitectas y diseñadoras más relevantes en los últimos 100 años. Además, en relación a este proyecto europeo Momobo, ha participado en el simposium celebrado en Turín en junio de 2018, Women's Creativity Since the Modern Movement, presentando la ponencia The Real Situation of Women Architects in Spain y compartiendo mesa redonda con Zaida Mushi y Patricia Santos Pedroso. Ha participado en la Junta de Gobierno, reunión de agrupaciones de arquitectos urbanistas, participando activamente en el documento titulado Ante el agotamiento de un modelo, hacia un urbanismo responsable, documento para la renovación y regeneración del urbanismo en España en el 2015. Redactora habitual de artículos para medios de comunicación generales y algunas revistas especializadas, así como miembro del jurado en diferentes concursos relacionados especialmente con el urbanismo. Ponente frecuente en diferentes foros y encuentros sobre igualdad y urbanismo con perspectiva de género, Momobo, universidades como la Camilo José Cela de Madrid o la Universidad de Oviedo, donde en septiembre de 2018 impartió la conferencia inaugural del Máster Universitario en Género y Diversidad. Desde Comunica, ciudad empresa especializada en comunicación urbana con la finalidad de mejorar la habitabilidad en el territorio, investiga sobre la participación ciudadana y la igualdad de género en el ámbito del urbanismo, trabajando hasta la fecha para diferentes ayuntamientos de Asturias. Sonia, muchísimas gracias por venir a darnos esta conferencia y editarnos esta exposición. Y nada, sin más. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias al Colegio de Arquitectos de las Islas Baleares, en concreto a la delegación de Ibiza y también a la delegación de, la central, ¿no?, de Palma de Mallorca, que habéis acogido esta exposición. El mérito de esta exposición no es tanto del Colegio de Arquitectos, o sea, Momobo es un proyecto de universidades europeas en el que la Universidad Española, que están ahí precisamente los nombres de las universidades, ¿no? Pues está la de Turín, la de Ámsterdam, está Ljubljana y bueno, la española es la de Oviedo, ¿no? Entonces, bueno, en un momento dado contacta la responsable de este proyecto con el Colegio de Arquitectos, y lo que hicimos desde el Colegio de Arquitectos es impulsar mucho la difusión de la exposición, ¿no? Lo que hicimos fue imprimirla en unas lonas enrollables para que fuese fácilmente transportable, y lo que ha ido esta exposición es pues circulando por distintos colegios de arquitectos de España, ¿no? Como decía, agradeceros eso, el que hayáis acogido esta exposición, y además me consta que lo vais a complementar con obras de arquitectas locales, ¿no? Momobo forma parte de ese trabajo de dar una visibilización mayor al trabajo de las mujeres profesionales, en este caso arquitectas, diseñadoras e ingenieras civiles de toda Europa, ¿no?, a lo largo de estos últimos 100 años. Que, como sabéis, es una línea de trabajo en la que se tiene que trabajar en todos los campos, no solo en el de la arquitectura, ¿no? Pero es verdad que la visibilización del trabajo de las mujeres es menor que el del trabajo en general de los hombres, pues porque al final las mujeres no estamos educadas para ocupar el espacio público como sí lo han estado los hombres a lo largo de la historia, ¿no? Y como iremos hablando ahora pues en lo que es la charla.
Entonces, bueno, por un lado esto formaría parte pues, de ese trabajo que desde las instituciones relacionadas con los arquitectos, pero también se deberían de hacer, bueno, lógicamente en otros ámbitos, pues bueno, de dar mayor visibilidad, ¿no? Y yo, sin embargo, lo que os voy a hablar hoy no es tanto de eso, sino de otra parte que también como profesionales podemos aportar a la igualdad, que es cómo trabajar para que nuestras ciudades sean mucho más igualitarias, ¿no? Y cómo lo podemos hacer pues, únicamente desde nuestra disciplina, ¿no? Desde lo que sabemos hacer, pues desde la arquitectura y desde el urbanismo, ¿no? Y la arquitectura como construcción de nuestras ciudades. Entonces, bueno, os voy a explicar un poquito cómo yo me intereso un poco pues, por todos estos temas, porque no ha sido desde el inicio de mi carrera profesional, ¿no? Yo, como decía Iván, soy arquitecta urbanista y bueno, pues, hace 10 años así es cuando empiezo a leer y empiezo a darme cuenta de cómo las ciudades las venimos construyendo de una determinada manera que no es la que quizás sea más idónea, que hay que mejorarlas, porque bueno, como toda ciudad es como todo, como todas las ciudades es mejorable, ¿no? Bueno, el caso es que yo cuando hace 3 años me convierto en decana en el Colegio de Asturias, al día siguiente el titular fue este, y entonces yo pensé, bueno, si en 2016 lo que más le importa a la prensa es que este titular, entonces es que todavía tenemos un problema, ¿no? O sea, no importaba nuestro programa, no importaba de qué queríamos hacer en el colegio, tal, o sea, lo que importaba era que era la primera mujer que llegaba al Colegio de Asturias, ¿no? Entonces, bueno, eso nos hizo reflexionar, no solo a mí, a reflexionar a mí y a toda la Junta de Gobierno, que son los que salimos en la foto. Y eso, y empezar a ver qué medidas podíamos adoptar, por un lado, para hacer más igualitaria la profesión, pero por otro lado, qué podíamos aportar desde nuestra disciplina. Y entonces, como mi disciplina es el campo del urbanismo, pues es un poco de lo que vengo a hablaros hoy, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que os decía, pues por ejemplo, dar mayor visibilización pues se hace pues, a través del programa Momogo. Por ejemplo, hicimos un programa que se llamaba Tan cerca de ellas, que fue un trabajo conjunto entre los colegios de arquitectos de Asturias, Cantabria y el País Vasco, pero bueno, como estos empieza a haber afortunadamente cada vez más, ¿no? Bueno, perdón, digo, y bueno, lo ha dicho muy bien Iván al principio, ya no soy decana desde hace unos días, aunque a lo mejor a veces se me escape todavía casi hablar de ello, pero también quiero agradecer en nombre del actual decano, de Alfonso Torre, el que se esté exponiendo aquí esta exposición. Bien, entonces, desde nuestra disciplina, bueno, pues eso, haciendo ciudades al final más amables, ¿no? Más amables como esta que vemos en este dibujo, bueno, pues que a todos nos gustaría poder disfrutar, ¿no? Hace un año escribí un artículo para la prensa en Asturias que se titulaba, pues, bueno, muy parecido a la charla, ¿no? El derecho a la ciudad y el urbanismo con perspectiva de género. Y la gente me decía, oh, qué interesante, ¿no? Pero es que yo no sabía que la ciudad tenía género. Y claro, la respuesta es un rotundo sí, por supuesto que tiene género, ¿no? El género al final es una construcción social que hacemos nosotros. Los roles de género los hemos repartido ya desde el Paleolítico, es decir, ya los hombres cazaban y las mujeres recolectaban y criaban, y entonces, bueno, pues claro, llevamos muchos siglos con unos determinados comportamientos que son difíciles de cambiar, aunque el feminismo ya tiene 150 años, pero claro, todavía queda mucho por conquistar, ¿no? Entonces, por supuesto que la ciudad tiene género. Tengo una amiga que dice, bueno, es que hasta las farolas tienen género, ¿no? Porque hay estudios recientes que demuestran que polígonos industriales mejor iluminados hacen que vayan más mujeres a trabajar. Pero claro, nosotros a lo mejor, pues si vamos a un polígono industrial de estos, no sé si aquí tendréis alguno, pero bueno, estos de las grandes ciudades, inhóspitos, no se va nadie que tenga coche, va caminando, va en transporte público, pero claro, hay personas que tienen que ir en transporte público, ¿no? Y a veces esas personas pues son mujeres. Entonces, claro, hay mujeres que a lo mejor ir a las 6 de la mañana en un autobús a un polígono industrial de estos y saben ellos lo que tienen que ir caminando hasta la fábrica que corresponda a trabajar, pues eso la está limitando, ¿no? Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas pues es lo que, por eso ya dices, es que hasta las parolas, ¿no? Las ciudades, y lo hablábamos todavía hoy en la comida, ¿no? Como poníamos el ejemplo de Cerdeña y decíamos, ¿cómo Cerdeña puede ser tan diferente a estas islas o Córcega? Bueno, pues al final es que las ciudades reflejan la sociedad que las habita, la sociedad y la ideología que tienen esa sociedad que las habita, ¿no? Es una construcción política las ciudades.
Así como no es lo mismo una ciudad celtíbera que una ciudad romana, que luego conquistaron los romanos, pues no es lo mismo una ciudad soviética que una ciudad capitalista, ¿no? Pues al final la ideología y la construcción social que hay detrás, pues, y el territorio se pone al servicio de la ideología que hay en cada momento. No en vano, la palabra urbanismo viene de la palabra polis viene de ciudad, y la ciudad y polis es política, ¿no? Es decir, el urbanismo es política territorial, es poner el territorio al servicio de unas determinadas políticas. Bueno, como decía, bueno, el reparto de roles viene de muy atrás, ¿no? Viene desde el Paleolítico. Pero cuando se produce un quiebro muy importante que hace que el rol, vamos a hablar de rol femenino y rol masculino, porque hoy en día, afortunadamente, que si hay hombres que se comportan o utilizan hábitos del rol que mayoritariamente o históricamente ha sido el femenino, el rol de los cuidados, etc. Y al contrario, hay mujeres que se comportan con un rol más masculino, ¿no? O sea, no tienen por qué ser ya hombres o mujeres los que tenemos este tipo de comportamientos. Pero bueno, sí que es verdad que con la revolución industrial se produce un quiebre muy importante, ¿no? Porque previo a la revolución industrial, las mujeres pues ocupaban el espacio doméstico, y en el espacio doméstico se trabajaba y se cuidaba por parte de las mujeres. Los hombres, bueno, pues podían o trabajar también en el espacio doméstico o trabajar fuera, ¿no? Dependiendo de si eran agricultores y ganaderos o si trabajaban en otro tipo de cosas, ¿no? Pero con la revolución industrial lo que ocurre es que se empieza a producir en las fábricas. Allí solo van a trabajar mayoritariamente los hombres, y las mujeres se relegan al espacio privado, ¿no? Las mujeres se quedan en casa, el trabajo de los cuidados, ya no se encargan tampoco de trabajar ni siquiera, solo se dedican al trabajo de los cuidados, mientras los hombres siguen ocupando el espacio, el privado y el público, ¿no? O sea, hay un poco donde se produce un quiebro en cuanto a la ocupación del espacio. Entonces, es cuando se empieza a distinguir entre lo que es el trabajo productivo y el trabajo reproductivo, ¿no? El trabajo productivo es aquel que se entiende trabajo remunerado, por el que se hace por un salario, y luego está el trabajo reproductivo, que es todo aquel trabajo de los cuidados que está ahí, que sin ese trabajo de los cuidados no podría existir al nivel de eficiencia que tiene el trabajo productivo, pero que muchas veces no se reconoce, ¿no? Ya Manuel Castells, en los años 70, Manuel Castells, sociólogo, lo decía, o sea, es que sin el trabajo reproductivo no podríamos tener este trabajo productivo. Entonces, bueno, a partir de los años 70 se empieza a aplicar una nueva mirada en las ciudades, ¿no? A darnos cuenta de cómo esos dos diferentes trabajos se dan en las ciudades, el productivo y el reproductivo, y cómo tenemos que empezar a encajarlas en el espacio de nuestras ciudades, ¿no? Que las personas no somos iguales, tenemos diferentes necesidades y necesitamos que la ciudad responda a esas diferentes necesidades, ¿no? Esto se produce a partir de los años 70 en una nueva ola de feminismo, en la que empieza a haber una incorporación de mujeres a las profesiones técnicas, y no por nada, sino por una cuestión de casi más de sensibilidad, ¿no? de que ellas han sufrido determinados problemas o situaciones y se dan cuenta de cosas, y son las que empiezan a aportar a sus trabajos, ¿no? El feminismo, una de las aportaciones más importantes del feminismo es precisamente la diversidad, ¿no? El feminismo dice que las personas somos diversas, no somos iguales. Y entonces, iguales que venía un poco de la revolución industrial, que esto es producir, y esto somos todos el mismo tipo de personas, y producimos. No, ahí se produce el quiebre y dicen, no somos iguales. Somos ancianos, somos discapacitados, somos niños, somos adolescentes, somos adultos en determinadas situaciones, y el género es transversal a todo eso, ¿no? Y es lo que las ciudades pues está trabajando ahora, pues para que dé servicio y cubra expectativas y necesidades de todas las personas. Por tanto, no es un urbanismo, el urbanismo con perspectiva de género no es un urbanismo para las mujeres, es un urbanismo para todas las personas, pensando precisamente en eso, en la diversidad de todas las personas, ¿no? Lo que aporta el feminismo a la disciplina de la construcción de nuestras ciudades. Bueno,
Esto no es nuevo, efectivamente a partir de los años 70 hay un salto cualitativo importante, pero bueno, no es nuevo, es decir, ya a finales del siglo XIX hay unas mujeres en Chicago, las Municipal Housekeeping, que lo que hacen es, la foto de la izquierda es el Chicago glorioso, pomposo, y el Chicago de las grandes intervenciones, pero claro, el Chicago donde vive la gente es la foto de la derecha, ¿no? El Chicago insalubre, de calles con animales muertos, de aguas estancadas, donde los niños no pueden jugar, donde pues hay infecciones, etc., ¿no? Entonces estas mujeres pues empiezan a realizar política desde lo que ellas saben y desde lo que ellas ven, ¿no? Y es decir, nuestras ciudades están mal, entonces vamos a empezar a trabajar por mejorarlas. ¿Qué hacen? Bueno, pues se dedican a limpiar las calles, se dedican a hacer servicios de guardería, a ocupar solares para montar juegos de niños para los sitios, ¿no? Y los solares que no están ocupados. Y bueno, podemos decir casi que es uno de los primeros movimientos políticos, o sea, hacia la política de la ciudad, de un grupo de mujeres en este momento, ¿no? O también está Jacoba Mulder, que es una urbanista holandesa, que en la posguerra holandesa, bueno, pues se da cuenta de lo mismo, ¿no? Que los niños al final están jugando en las calles, o apenas pueden jugar en las calles, o están jugando en unos sitios muy paupérrimos, ¿no? Y entonces ella se da cuenta de un montón de solares que hay en la ciudad vacíos, lo propone a sus responsables políticos, contratan a Aldo Van Eyck, que hace unos sistemas de juegos adaptables a diferentes parcelas de la ciudad. Y lo que hacen además, esto es muy bonito porque es un sistema bottom-up, ¿no? Es decir, es una metodología en la que, o sea, las personas, los ciudadanos ponían en contacto de Jacoba Mulder, de su oficina de planeamiento, ponían en contacto donde había una necesidad de un espacio, y entonces ellos lo estudiaban, proponían cosas y ocupaban ese solar mientras no se construyese en él, ¿no? Acciones que ahora mismo conocemos que hay por ciudades de España, ¿no? Por ejemplo, Zaragoza ha sido muy pionera en eso, en una iniciativa que tenía llamada Esto no es un solar, ¿no? Claro que estamos hablando de los años 40 y además propuesto pues, por una mujer también, ¿no? Bueno, ¿de dónde vienen nuestras ciudades actuales? Nuestras ciudades vienen de la Carta de Atenas, de las actuales, o sea, todos los ensanches y todo lo que conocemos como las ciudades antiguas, ¿no? Viene de la Carta de Atenas del año 1933, que se elabora en el cuarto CIAM. El CIAM era el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, que se celebraba a lo largo de esos años. Y en el cuarto CIAM, estos señores, que como sabéis se lo pasaban muy bien, ¿no? Lo celebraron en un crucero entre Marsella, Atenas, ida y vuelta. Pues todo esto financiado por la única señora que sale en la foto, que es la baronesa de Vigny, que es esta señora que está ahí en el medio. Y bueno, pues ahí está Le Corbusier, está Sert, están pues un montón de arquitectos de la época conocidos. Pues ante la necesidad imperiosa que había de salubridad en las ciudades, porque las ciudades en ese momento, en los años 30, eran fruto de la revolución industrial, donde lo importante era producir, lo importante era la economía y no las personas. Y entonces la gente vivía al lado de las fábricas en aquellos años que además eran fábricas muy insalubres, muy contaminantes. Bueno, pues ellos en esta situación también de emergencia, y digo así de emergencia porque bueno, ahora hay una tendencia muy a demonizar la Carta de Atenas, ¿no? Y bueno, hay que pensar en el momento en el que se estaba, quiero decir que era un momento en el que los problemas eran otros y eran diferentes, ¿no? Entonces, bueno, pues ellos deciden que las ciudades tienen que dejar de ser como están siendo en ese momento, esa mezcla de usos de producción, de residencia, de ocio, y tenemos que zonificarlas, las ciudades, ¿no? Y entonces tenemos que hacer sitios donde solo se vive, para que sean lugares más sanos, salubles, ventilados, altos, lugares donde solo se trabaja, lugares donde solo se va a comprar, o lugares donde solo se va al ocio, ¿no? Y ese es el resultado de las ciudades que tenemos hoy en día.
en mayor o menor medida también en base al tamaño de las ciudades, ¿no? Lógicamente esto es mucho más exagerado en ciudades como Madrid o Barcelona, que a lo mejor lo pueden ser aquí, ¿no? Pero la realidad que todos conocemos es que en los últimos años todos nos tenemos que coger un coche para ir a un centro comercial, seguramente a comprar determinadas cosas que no tenemos en la ciudad, ¿no? Algo que, si os fijáis, es una tendencia que está cambiando, ¿no? No hay más que ver las grandes cadenas comerciales cómo están volviendo a la ciudad, ¿no? Como hay ahora un Carrefour City o un Decathlon en la ciudad, o determinadas compañías que ya se han dado cuenta de que ese no es el modelo. Ya está cambiando en Estados Unidos, pero y ya está cambiando aquí también en España. Bueno, entonces este modelo de ciudad de separar los usos es lo que provoca que estas, bueno, por irnos a la exageración, ¿no? Pero estas ciudades americanas, los downtown, donde solo son oficinas y entonces lugares que a partir de las 5 o 6 de la tarde se quedan desiertos, son inhóspitos, o lugares, ciudades dormitorio, donde durante el día no hay apenas nada porque la gente está trabajando fuera de ellas y entonces están pensados solo como lugares de ocio, ¿no? Son lugares donde uno va a descansar cuando no se están dando cuenta de que en realidad en esas ciudades dormitorio también trabaja gente, toda la gente que hace el trabajo reproductivo. Y entonces, bueno, pues lo que hace es que esa separación de usos hace que las ciudades, bueno, pues sean mucho menos ricas, ¿no? Y esa falta de riqueza y de complejidad, bueno, pues hace que convirtamos a nuestras ciudades con unos espacios públicos de peor calidad, o que convirtamos a nuestras ciudades a determinadas horas mucho más inseguras, a diferencia de cuando tú mezclas, como ha sido toda la vida, pues, por ejemplo, como ha sido aquí en Dalvila, ¿no? Donde trabajaban los artesanos, donde se vivía, y entonces a todas horas prácticamente había vida, pues porque a las 4 incluso ya estaba trabajando el panadero, es decir, que había vida a lo largo de todo el día, ¿no? Y eso genera riqueza en la ciudad, riqueza social, me refiero, ¿no? Aparte de la económica. Bueno, entonces, eso es lo que pasa en los años 30, y a partir de los años 60 empieza a haber gente que ya empieza a decir que este no es el modelo de ciudades que tenemos que hacer, ¿no? Que lo que estamos... o sea, que una ciudad es un elemento muy complejo, con mucha superposición de capas, es decir, que no es algo solo que se deba estudiar desde la disciplina del urbanismo, desde la disciplina de la ordenación, de calles rectas, de edificios todos con un aspecto muy saludable para vivir las personas, sino que la ciudad tiene otras complejidades y tiene unas tramas sociológicas que son mucho más complejas que pensar en separamos los usos y entonces al final las resquebrajamos, ¿no? Y al final, como cualquier elemento complejo, si lo separamos, o sea, si intentamos dar soluciones sencillas a cuestiones complejas, pues al final normalmente lo que solemos hacer suele derivar en fracasos, ¿no? Bien, entonces Jane Jacobs, que la conoceréis seguramente, es una mujer que escribió, una mujer que sin ser ni arquitecta, ni urbanista, ni socióloga, ella era una observadora de la ciudad, ¿no? Era una activista canadiense que luego se fue a vivir a Estados Unidos, ¿no? Y bueno, es una mujer que escribió un libro que todavía sigue siendo el libro de cabecera de muchos urbanistas, que es Muerte y vida de las grandes ciudades, y ella empezó a poner de manifiesto pues eso, ¿no? Que cuando separamos los usos en las ciudades rompemos esa complejidad urbana y al final eso lo que hace es resquebrajar la ciudad. No os quiero imaginar, claro, los comentarios de los Le Corbusier y todos los de la época, cuando de repente una mujer que no encima no había estudiado ninguna carrera de estas, de repente empieza a decir estas cosas, ¿no? O sea, las críticas fueron feroces. Hoy en día sigue estando de plena, no, yo no sé si aquí lo tenéis, pero de plena actualidad Jane Jacobs, y hay un movimiento desde hace unos 10-12 años que se llama los paseos de Jane. Sé que en Palma los hacen, no sé si aquí los habéis hecho, que consiste en gente de la ciudad que se ofrece voluntaria para hacer paseos por la ciudad desde un punto de vista crítico, ¿no? Bueno, crítico o desde un punto de vista crítico constructivo, ¿no? No son paseos turísticos, sino son paseos para observar la ciudad con muchas de las cosas que luego os voy a enseñar, ¿no? Bueno, pues como digo, en el 63 Jane Jacobs empieza diciendo esto. Luego también está Christopher Alexander, que dice que la ciudad, escribe un libro también muy conocido, que dice que la ciudad no es un árbol, es decir, la ciudad no es un elemento con ramificaciones, sino que la ciudad son capas superpuestas y muy complejas.
O también está Henri Lefebvre, que escribe en el año 68 El derecho a la ciudad, ¿no? Él da un paso más allá que los otros dos anteriores, y Lefebvre lo que dice es que la ciudad, o sea, todos los ciudadanos tenemos derecho al espacio social de la ciudad, debemos de tener el derecho en las mismas condiciones, y además le incorpora una variable que es la ideología de clase, ¿no? Y cómo las diferencias económicas en la ciudad también producen diferencias de clase y diferencias en el derecho a esa ciudad. Bueno, esto es un ejemplo de, bueno, pues de las ciudades ideales que construían, bueno, que proyectaban los arquitectos de los años 30 en derivado de los CIAM y de la Carta de Atenas, ¿no? Ciudades que se ve que, bueno, están muy ordenadas, pero que tienen muy poca vida, ¿no? Que esto sea una maqueta. Bueno, como os decía antes, en los años 70 se empiezan a aplicar nuevas miradas a la construcción de la ciudad, ¿no? En lo que se puede llamar eso un urbanismo con perspectiva de género, urbanismo feminista también se llama, también puede llamarse urbanismo inclusivo o urbanismo para las personas. Bueno, hay muchos títulos para ponerle, porque como os decía antes, no es un urbanismo de mujeres, o sea, es un urbanismo para la diversidad que componemos una ciudadanía, ¿no? Bueno, entonces, esto es un poco una introducción de histórica, porque claro, me diréis, bueno, vale, esto está muy bien, pero todo esto ¿cómo se aplica, no? ¿Cómo se aplica en una ciudad? Entonces, por ejemplo, la Universidad de Valencia ha trabajado en este documento, que es un set de 7 puntos para explicar cómo poder introducir la perspectiva de género en la construcción de nuestras ciudades, ¿no? Entonces, bueno, uno de los puntos es el modelo de ciudad. A la hora de abordar una ordenación territorial, desde un planeamiento general, desde un planeamiento de desarrollo, sobre todo el modelo de ciudad es un planeamiento general, ¿no? Si seguimos trabajando en los modelos que han sido frecuentes, bueno, pues, desde la década de los 70 hasta la crisis, diría yo, ¿no? Pues de seguir zonificando nuestras ciudades y creando ciudades solo para vivir, como puede ser la de la izquierda. También es verdad que estos son casos muy extremos, ¿no? Pero para que veáis la diferencia, pero claro, lo de la izquierda es una construcción de los años 2000, esto es lo de Seseña en Toledo, en el que ahí hay gente que vive. O sea, la realidad es que hay gente que vive, imaginaos ese sitio, o sea, el inhóspito, ¿no? Y la comparación también es verdad que es muy extrema, es el centro de Viena, es el barrio de Marienfeld-Ficher, que es en este momento Viena es una de las ciudades europeas pioneras en incorporar la perspectiva de género en la ciudad, ¿no? Llevan ya más de 20 años. Entonces, bueno, pues al final ahí se ve una riqueza de vida donde uno puede comprar, donde uno puede vivir, puede tener ocio, compartir un café con sus amigos, si trabaja, algo que en la izquierda no puedes hacerlo, ¿no? Y claro, lo que os decía antes, en el barrio de la izquierda no se está pensando en que ahí hay personas que están todo el día, porque ahí hay personas que a lo mejor trabajan en un trabajo reproductivo o incluso a lo mejor trabajan desde su casa. Entonces, ese barrio no está pensado para eso, ese barrio está pensado pues, para ir, dormir y posiblemente salir corriendo si puedes, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo cambiar estos modelos? Bueno, pues pensando en que las ciudades, y eso es lo que incorpora también las teorías feministas, o sea, las ciudades hasta los años 70 que se empieza a incorporar este nuevo modelo, pues se está pensando en un modelo androcéntrico, es decir, en un modelo en que las ciudades son para un prototipo de persona que normalmente es un hombre de mediana edad, sano, con una posición económica media o buena y con una movilidad normalmente en coche y que se desplaza, bueno, pues hace una serie de recorridos que son y realiza un trabajo productivo, ¿no? Y eso es muy diferente a si tú no eres, para empezar, una persona blanca, ¿no? Puedes tener otra raza o condición, ¿no? Pero además puedes ser de clase media o clase baja económicamente. Pero además puedes tener un trabajo reproductivo en lugar de productivo, o puedes tener una discapacidad y no estás tan sano como para moverte por determinados sitios de nuestras ciudades, ¿no? Entonces, bueno, pues pensar en todo ese tipo de variables, como decía antes, de la diversidad, ¿no?
Luego, bueno, pues trabajando en la descentralización, es decir, en no hacer esos centros de ciudades donde está todo concentrado, sino que hacer ciudades en las que son un conjunto de barrios en los que cada uno tiene una serie de servicios y bueno, pues no tienes por qué estar permanentemente saliendo de tu barrio para hacer el día a día de determinadas cuestiones, ¿no? Cuando no sean algo muy especial, ¿no? Lo que decíamos, la mezcla de usos, mezclar los usos de la ciudad, los diferentes usos a los que nos dedicamos, y la ciudad compacta, es decir, no ir a las ciudades dispersas, ¿no? Sino la ciudad compacta y mezcla. Es un cuanto al modelo. Otro punto en el que se puede trabajar y se está trabajando es el de la percepción de seguridad. Que hay una diferencia entre lo que es la percepción de seguridad o la seguridad real. La realidad es que España somos un país muy seguro. O sea, los datos estadísticos, por ejemplo, a nivel europeo, estamos pues el quinto país más seguro de toda Europa. O sea, estamos a niveles de Finlandia y por ahí. Somos un país muy seguro. Pero la diferencia que hay entre la realidad de la seguridad y la percepción de seguridad se dispara. Todavía hace unos días tuvimos una charla precisamente de un profesor de criminología que nos daba estos datos, ¿no? ¿Por qué se dispara? Pues seguramente por las noticias, ¿no? Porque de repente tenemos siempre un bombardeo permanente de noticias de que hay un asesinato en no sé dónde y entonces nos creemos que claro, que eso está pasando en todos los sitios y a todas horas, ¿no? La realidad es que bueno, que esas cosas pasan, pero bueno, el porcentaje es muy bajo porque somos un país de 46 millones de habitantes, ¿no? Con la percepción de seguridad podemos tener problemas todos, es decir, hombres, mujeres, niños, ancianos, discapacitados, a todo el mundo. Si bien es verdad que aquí las mujeres tenemos un hándicap que es bueno, que las agresiones sexuales dentro de la ciudad, ¿no? También es cierto que no es donde más se producen las agresiones sexuales y los problemas se producen mucho más en la esfera privada que en la esfera pública, ¿no? Pero sí que es verdad que desde la ciudad podemos trabajar porque se contribuye a una mayor percepción de seguridad. Y el ejemplo lo tenéis ahí, ¿no? Si tú vives en un barrio como el de la izquierda, sales por la noche y vuelves a tu casa a las 3 de la mañana, pues seguramente te da un poco de miedo ir por un barrio de esos en el que no hay calle, no hay complejidad de calle, ¿no? De vida. Lo que hay son unas tapias cerradas, separando la propiedad privada de la propiedad pública, ¿no? Sin embargo, en la calle de la derecha, bueno, pues, hombre, por la noche no será igual, pero va a haber vida seguro mucho más que la de la izquierda. Entonces la calle es muy importante, trabajar el modelo de calle es muy importante, con la complejidad de usos y con su diseño también, ¿no? Y pensar que además las calles, como lo veremos más adelante, son espacio público, o sea, las calles no son un lugar para los coches exclusivamente, como estamos acostumbrados, las calles son lugares donde se puede producir la relación y se debe producir la relación y sin embargo en general las tenemos diseñadas para desplazarnos o en coche o desplazarnos peatonalmente, pero son muy hostiles en general para pararnos si nos encontramos con alguien o tal, no producen y no facilitan esos espacios de relación. Y no pensamos que son espacio público al final, o sea, las plazas son espacio público, pero las calles también, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy importante trabajar eso, en lo que decía en el espacio, en el borde, cómo se construye esos bordes y cómo se habilitan esos bordes entre las propiedades privadas y la pública, la iluminación y la visibilidad. Y bueno, pues todo eso se puede trabajar desde las propias ordenanzas edificatorias, ¿no? Hay ordenanzas ya en muchas ciudades de España que facilitan pues, este tipo de cuestiones. Bueno, otra cosa en la que se puede trabajar es en el espacio público y en la accesibilidad, ¿no? La foto de la izquierda, veis que, porque además con otro problema que también he visto que pasa aquí, pero bueno, es que pasa en todas las ciudades, sobre todo desde la normativa de no poder fumar dentro de los locales, pues al final hemos invadido nuestras calles, nuestro espacio público, lo estamos privatizando con las propias terrazas de la hostelería y pasan cosas como esta, que luego os enseñaré. Tengo otra foto muy parecida de aquí, ¿no? O sea, al final, pero bueno, lo pongo de aquí luego porque está bien ilustrarlo con ejemplos de aquí, pero vamos, que esto pasa en todos los sitios. Y es que, claro, de repente, si tú eres una persona que vas con un cochecito de niño o eres un discapacitado y vas en silla de ruedas, difícilmente vas a poder pasar por esa calle, ¿no? Entre la recorte del árbol y las personas en esa terraza, ¿no? Entonces, tú utilizas ahí la calle como un lugar de paso exclusivamente y nada más. Y como mucho te cruzarás con alguien, te saludarás, pero no hay un espacio de relación en esa calle, ¿no? Sin embargo, la calle de la derecha
pues da lugar, siendo calle, no siendo una plaza, siendo una calle, da lugar a muchas cosas, pasan ahí, ¿no? Estás comprando, estás mirando un escaparate, te paras a hablar con un amigo, te sientas en un banco, debajo de la sombra del árbol, es decir, hay una complejidad urbana en la foto de la derecha que no la hay en la foto de la izquierda, ¿no? Bueno, el siguiente, la movilidad, que ya también lo avancé antes, ¿no? Por ejemplo, la calle de la izquierda, o sea, es un tráfico inmenso y da hasta miedo cruzar, la posibilidad de poder cruzar por ahí, o la calle de la derecha, donde está mucho más proporcionada, ¿no? Al final, la calle de la derecha tiene su acera, una acera más o menos amplia para pasar la gente, tiene su carril bici, tiene su aparcamiento de coches, de moto, etc. El carril para los coches, el arbolado, es decir, está mucho más proporcionada, ¿no? Esa calle, está mucho más jerarquizada. La de la izquierda es solo para los coches. Piensa exclusivamente en el tráfico de coches. La de la derecha piensa en todo, piensa en distintos modelos de movilidad, piensa en las personas. Bueno, pues al final equilibra, ¿no? Equilibra los diferentes modos de moverte por la ciudad y los jerarquiza. O en la vivienda, ¿no? Por ejemplo, pues pensar en lo que hablábamos también antes de ordenanzas edificatorias, pues que permitan, por ejemplo, un lugar donde guardar las bicicletas, ¿no? Y que no tenga, como el señor o señora de la izquierda, que tiene que decidir entre dejar su bicicleta en el balcón o usar el balcón. O, por ejemplo, pues un lugar donde dejar los cochecitos de los niños. O desde la arquitectura se puede trabajar mucho en procurar una mayor relación social dentro de nuestros edificios, ¿no? Por ejemplo, se ha perdido pues eso de tener un sitio donde tender la ropa. Antes se colgaba en las azoteas, ¿no? Donde tender la ropa y la gente iba allí socializada en la azotea del edificio. O podríamos incluso hacer, bueno, pues el modelo este americano de tener compartir un lugar de lavado de la ropa en los propios edificios. O sea, hacer que los edificios no sean tan individuales, sino que sean más colectivos y se produzca una mayor relación social también, ya no solo en el espacio público, que era lo que veíamos ahora, sino también en el espacio privado, ¿no? Y a través de la arquitectura. Y luego, por último, dentro del set que propone la Universidad de Valencia, pues habla de la representatividad desde la señalización urbana. Esto es un mapa de los nombres más habituales de las calles de nuestras ciudades. A mayor tamaño son las que más se repiten, ¿no? La realidad es que nombres de mujeres en general hay muy pocos, pasa lo mismo con las esculturas o con cualquier tipo de representación dentro de nuestras ciudades, pero lo más curioso es que cuando tú te vas a los nombres de mujeres, normalmente son de santas. O sea, esa es la realidad, ¿no? Entonces, claro, si no trabajamos en la representatividad, si no generamos modelos y referentes para las nuevas generaciones, pues difícilmente, que eso también contribuye a este tipo de exposiciones y cosas, pues difícilmente vamos a cambiar esta inercia, ¿no? Y si empezamos a tener calles, pues como la de vecina o perdón, eso no era lo último. Lo último es la participación ciudadana, ¿no? ¿Qué ocurre? Que normalmente todavía las estadísticas, aunque es verdad que esto ha cambiado mucho en los últimos años, pero todavía las estadísticas dicen que la mayor carga de los cuidados familiares la siguen soportando las mujeres, ¿no? Entonces las mujeres al final, que no renunciamos a nuestra vida profesional, lógicamente eso ya también está plenamente incorporado, pues no tenemos tiempo. Y entonces entre nuestros trabajos y el cuidado de nuestra familia o de nuestros mayores o de lo que sea, pues al final obviamos determinadas cosas como es participar políticamente en la construcción de nuestras ciudades, ¿no? Que haya pues determinados actos municipales o del propio colegio de arquitectos o de las instituciones que sean donde uno vaya o una vaya a aportar sus experiencias o su conocimiento para que eso forme parte de la construcción colectiva de la ciudad, ¿no? Y entonces eso, por un lado, desde las propias instituciones, y bueno, aprovecho aquí, ¿no? Que además hay representación del ayuntamiento, pues se tiene que velar porque haya una participación de mujeres, bueno, no solo de mujeres, pero de mujeres y además de todo tipo de diversidad de la ciudad, ¿no? De personas mayores, e incluso de niños y de adolescentes, es decir, que hay una variedad, que haya una variedad de personas que participan en la construcción de nuestras ciudades, ¿no? Y que no pase como la foto de la izquierda, que al final tengo, y esto es real, ¿eh? Esto es una mesa de participación ciudadana, hará 2 o 3 años en Oviedo, todo hombres, ¿no? Sin embargo, bueno, pues la de la derecha y hay un poco más de mezcla de hombres y mujeres, ¿no?
Porque al final, porque es muy importante, porque al final el urbanismo es una praxis, y como praxis es una práctica informada, es decir, se alimenta de la práctica y de la realidad con la teoría, ¿no? Y está permanentemente retroalimentándose. Entonces es importantísimo los diagnósticos, y el trabajo en nuestras ciudades ya no puede hacer solo exclusivamente desde un punto de vista técnico, como habían hecho los urbanistas de los CIA menos años 30, es decir, hay que incorporar nuevas variables, ¿no? Hay que incorporar la sociología, pero no solo la sociología desde la parte profesional, sino la sociología desde la realidad, o sea, desde las propias personas, ¿no? Que quieren. Y sobre todo, y en eso además los arquitectos tenemos una labor muy importante, porque los arquitectos somos unos mediadores entre interpretar las demandas de los ciudadanos y transformarlas en estrategias propositivas para los responsables públicos para que las puedan llevar a cabo, ¿no? Y eso bueno, es una labor y es una parte en la que podemos participar como arquitectos en la construcción de nuestras ciudades y de nuestros entornos construidos, ¿no? No quiero hablar tampoco solo de ciudades, aunque la tendencia es hablar de eso, pero bueno, cuando hablo de ciudad hablo en realidad de entorno construido, ¿no? Al final también está el mundo rural, en el que también se vive y bueno, no solo tiene que ver porque es ciudad entendida como el centro urbano, ¿no? Y bueno, en definitiva al final, porque ya lo dice Gil Lauren, que Gil Lauren es una CEO de la Tel Aviv Foundation, que es la empresa que está gestionando la ciudad inteligente, la Smart City de Tel Aviv, ¿no? Y ella dice que una ciudad inteligente no es aquella con mucha más tecnología, sino que una ciudad inteligente es realmente aquella que escucha a sus ciudadanos. Que eso, bueno, no es, como sabéis, no es muy habitual escucharlo de las empresas que se están encargando de las Smart Cities, ¿no? Bueno, por último, poneros ejemplos así de buenas prácticas, que bueno, os comentaba el caso de Viena, ¿no? Que está al mando de todo este asunto, esta mujer que se llama Eva Kay y que lleva 20 años trabajando y siendo pionera en muchísimas actuaciones con perspectiva de género en la ciudad, ¿no? Hay ciudades como Gerona, como Gavà, como Barcelona, San Sebastián, Madrid, que ya están trabajando mucho en todos estos temas. Contaros también un proyecto, por si os animáis aquí a montarlo, que es un proyecto que montamos en el Colegio de Arquitectos de Asturias, que es el Observatorio de Urbanismo con Perspectiva de Género. Este es un proyecto conjunto que ahora se creó hace menos de un año y tendrá continuidad, que es entre el Colegio de Arquitectos y el Instituto Asturiano de la Mujer. Y esto lo que pretende nace con 3 objetivos, ¿no? La idea es, por un lado, formar a técnicos en estas cuestiones, sensibilizar también a la ciudadanía, porque es verdad que muchas veces la gente no sabe de lo que le hablas, ¿no? La gente, bueno, camina por la calle como puede y no se para a observar o a pensar en realidad por dónde está caminando, qué está pasando y que realmente esa calle podría mejorar, ¿no? En general, pues la gente de a pie a veces no hace esas reflexiones, ¿no? Entonces se trata de aportar una labor divulgativa y también formativa. Por otro lado, también nace con el objetivo de investigación, es decir, de investigar más sobre todas estas cuestiones, es decir, poner, pues a lo mejor hacer becas o plantear una serie de premios para que se visibilice todo este tipo de trabajos en nuestras ciudades. Y también nace como un órgano asesor, ¿no? La realidad es que, bueno, como sabéis, desde hace además a raíz de una sentencia que hubo desgraciadamente, ¿no? Porque estas cosas a veces siempre son a raíz de sentencias que hubo en Boadilla del Monte, que anularon un plan general porque no tenía un informe sectorial de género. Bueno, pues ahora todos los ayuntamientos que están redactando planeamiento general o planeamiento de desarrollo, pues exigen un informe de género, ¿no? Y claro, de repente se encuentran que la gente ni está formada para esto, ni sabe cómo hacerlo, ni nada, ¿no? Entonces, bueno, pues este organismo, que depende del Colegio de Arquitectos, pues consiste en que los arquitectos se formen también en esto para trabajar en estas cuestiones, ¿no? Porque en definitiva también al final es una alternativa de trabajo, ¿no? También pensándolo como una salida profesional, ¿no? Y bueno, y se trata sobre todo de que
de que no convirtamos la perspectiva de género en nuestras ciudades como un informe sectorial más, como un checklist de estos que hay que cubrir y que se convierta en algo burocrático, sino que tiene que incorporarse desde el inicio, desde que uno se sienta en el tablero, bueno, hoy en día delante del ordenador, a pensar en cómo tiene que hacer una ciudad, ¿no? No se trata de que luego se convierta en algo muy burocrático y que sea un mero cumplimiento administrativo, ¿no? Eso yo creo que lo banalizaría y perdería fuerza. Y bueno, nada más. Como ya dijimos, bueno, la ciudad es la entidad más compleja que ha creado la humanidad, y como compleja que es, bueno, pues no podemos tratarla como elementos sencillos y simples y que los segregamos, ¿no? Y es el escenario donde desarrollamos nuestra vida. Al final, todos nuestros recuerdos, si os paráis a pensarlo, todos nuestros recuerdos dependen de entornos construidos. O sea, todo está construido por el hombre, al final, por el hombre y la mujer, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues es muy importante que trabajemos en esos entornos construidos en los que vivimos, y que le dediquemos tiempo y que le dediquemos mucho conocimiento, ¿no? Conocimiento a la creación de nuestras ciudades. Y como decía Italo Calvino, la ciudad es un conjunto de muchas cosas, de memorias, de deseos, de lenguaje, de lugares de trueque, de palabras, deseos y recuerdos, ¿no? Y bueno, pues eso lo tenemos que cuidar. Y luego todas las personas tenemos ese derecho a la ciudad, ¿no? En las mismas condiciones. No puede ser que es un poco el titular que salía en la prensa, ¿no? No puede ser que una mujer pues sienta miedo en la ciudad y tenga que pedirle a algún amigo, compañero, lo que sea, que le acompañe a su casa porque no se atreve a pasar por determinados sitios, ¿no? Eso al final, bueno, pues está dándonos unos menores derechos a las mujeres, ¿no? En ese sentido, como eso en otras muchas cosas, ¿no? Y bueno, pues se trata de que todos trabajemos, y sobre todo que trabajemos también mucho los arquitectos por la igualdad en nuestras ciudades. Y si me lo permitís ahora os voy a enseñar, llevo solo muy pocas horas en la isla, pero os voy a enseñar algunos ejemplos de esto que hemos hablado, pero aquí mismo, ¿no? En Ibiza, que saqué alguna foto. Lo suyo hubiese sido, claro, haber tenido más tiempo y a lo mejor haber hecho un trabajo más exhaustivo, pero entonces bueno. O sea, ¿qué me he encontrado principalmente? Pues los mismos ejemplos que os he ido poniendo al final es un mal y un bien de muchas ciudades. Es decir, hay espacios públicos muy interesantes, como puede ser este de la plaza, no sé cómo se llama, que además se peatonalizó, ¿no? Hace poquito. Pues esto es un lugar fantástico, un espacio público donde se permite la relación, donde no solo está ocupado, porque es que hay lugares donde tú, si quieres sentarte, solo tienes un bar o cafetería donde tienes que consumir obligatoriamente, pero aquí está muy bien porque hay bancos públicos, hay terrazas si quieres consumir, es decir, que no te tienes que sentir obligado a ello, ¿no? O esta calle, por ejemplo, bueno, pues está más o menos bien, con el arbolado y tal, ¿no? Quizás la terraza ocupe demasiado, pero bueno, no está mal, ¿no? Tampoco. Luego nos encontramos con todo este tipo de calles, ¿no? Estas calles en las que están pensadas exclusivamente para el coche. Si os fijáis en la sección, al final es el espacio más reducido es para las personas, y los que ocupan todo el espacio en la calle son los coches, ¿no? Parece que como si los derechos los tuviesen los coches en vez de las personas, ¿no? Entonces, bueno, realmente por este lado, aquí a la izquierda de la papelera, depende con qué, a lo mejor no pasas tan fácilmente, ¿no? O por ejemplo esta terraza, que era el ejemplo que os decía antes que os iba a enseñar, ¿no? Es un poco el ejemplo de como el que ponía antes, ¿no? Pero esto es aquí, ¿no? O sea, alguien con una silla de ruedas no pasa por ahí. Es que fijaros, el espacio que queda. Entonces, bueno, aquí se ve muy claramente la sección, ¿no? O sea, hemos construido nuestras ciudades en estos últimos años pensando exclusivamente en el coche, y las personas éramos algo secundario, y eso es lo que tiene que revertir, ¿no? Empezar a cambiar esas secciones de calle de manera, bueno, pues que el coche ocupe un espacio, pero que no sea el prioritario. El coche tendrá que ocupar el espacio que se merece, pero no el prioritario, ¿no? Esta misma, y bueno, esta plaza, la verdad que esta plaza es fantástica, muy bonita. Y nada más, son las fotos que me ha dado tiempo a sacar. Bueno, yo creo que lo interesante sería ahora que pudiésemos hablar, ¿no? Si queréis de alguna cosa, incluso algún ejemplo de estos, o
alguna pregunta o lo que queráis. Esa plaza tiene todo lo de bonito, que problemático ha sido, que no sé si te lo han contado, la peatonalización de la plaza, porque el vehículo y el coche al no llegar, ¿no se ve bien? Que ese espacio público, para el rey, tiene todo lo bonito que es, porque es muy bonita, maravillosa, pero el coche ya no entra, ¿no? Que antes era una alameda rodeada por... Hacía casi como una de glorieta, ¿no? Sí. Porque circulaba el coche. No exactamente. Bueno, una alameda y había coche que no daban la vuelta. No daban la vuelta porque había un flujo, pero ahora no lo hay. Sí. ¿Vale? Hay un barrio, el barrio de la Marina, en el puerto. Entonces, antes había mucho acceso de vehículos, a muchos comercios, había una vida y al cerrar, pues estos últimos años se escucha la problemática de la muerte del barrio de la Marina por el no acceso de vehículos, ¿no? Y la falta de aparcamientos que hay. Y bueno, ya no cuento más si alguien quiere hablar, porque todos vivimos en Vila. Y si alguien quiere... Bueno, pero yo creo que ese barrio ha pasado de una vida a otra vida distinta, ¿no? Pero no tiene por qué morirse. No, yo contaba un poco lo que... Yo tengo mi opinión. Sí. A mí Vara de Rey me encanta. Sí, vamos, me encanta también el barrio de la Marina. Sí, tenía para... Pero... No, va a acabar. No, sí he acabado. Solo vale. se lo contar porque que a mí me encantan los espacios peatonales, pero como estamos tan acostumbrados a llegar a los lugares en coche, tampoco hay en Ibiza un transporte público ágil y fácil y No, la verdad es que es complicado. El cambio siempre produce... En general, en las zonas que se peatonalizan siempre hay momentos de crisis, ¿no? Se va a morir este barrio, tal. Yo creo que con el tiempo se demuestra más bien todo lo contrario, pero quizás es verdad que el modelo de peatonalización, y por ejemplo Oviedo en ese caso, en eso sí que fue pionera en los años 80, en peatonalizar mucho su casco antiguo, pero por ejemplo ahora le falta dar el salto que es... Quizás ahora lo que tenemos que aspirar es a una convivencia pacífica de personas y de coches, ¿no? Es decir, que pensemos en las secciones de nuestras calles pensando en que pase un coche despacito, pero que a la vez haya una persona y pueda pasear tranquilamente y no pase un coche a una velocidad pues, muy grande y que sea cómoda esa calle y no sea hostil. Yo creo que va un poco por ahí el futuro, porque efectivamente al coche no vamos a renunciar, es decir, es algo que... Bueno, también es relativo, porque es verdad que en estos últimos 10 años las licencias de conducir han bajado el 50%, es decir, la tendencia es a usar menos coche. Pero bueno, eso va a ser muy lento, ¿no? Todavía nosotros seguimos usando coche y lo vamos a seguir usando. Entonces, bueno, pues la tendencia es a pacificar nuestras ciudades haciendo que no sea el coche prioritario, ¿no? El coche puede estar, pero bueno, a un nivel también como el de las personas, por lo menos, no desde luego con superioridad, ¿no? También nos cuesta mucho cambiar nuestras costumbres. Claro, sí, sí. Siempre llegabas al centro con el coche, aparcabas, bajabas, ibas a la tienda, pues esto A la farmacia. tarda tiempo, sí. Ahora la farmacia Tarda no tiempo llegamos. en acostumbrarte a moverte de otra manera. Hay un ejemplo muy claro que es Madrid 30, todo el soterramiento del M30, que en su momento hubo un movimiento vecinal en contra, súper potente, porque estaban en contra de soterrarla, y ahora, claro, están todos encantados porque les han sacado el tráfico debajo de la ventana, los coches han subido de valor, les han hecho un parque allí maravilloso, y yo creo que no tiene nada que ver una ciudad que esté peatonalizada como puede ser este trozo, y yo creo que hay que probarlo, y cuando la gente lo prueba, luego, salvo el que vive del comercio, que es el que más protesta, pero las ciudades ganan una barbaridad. Lo que se está haciendo ahora se tiende a hacer, son aparcamientos disuasorios fuera de la ciudad,
y con unas lanzaderas No hay públicas, lanzadera pública. pero es que tampoco hay, 15 minutos desde el GOR, pero es que tampoco hay aparcamientos disuasorios. Entonces, ¿cómo va a haber la lanzadera si no? Sí hay. A ver, gracias. Antes de nada, felicitarte, Sonia, estoy encantada, felicitarte a ti, evidentemente, al colegio, porque es un tema que me gusta especialmente. Yo no soy arquitecta, yo no soy la concejala, la primera concejala de urbanismo de esta ciudad, ¿no? Rompiendo techos de cristal, sí, con lo que eso supone, y además licenciada en pedagogía, con lo cual vengo de un sector completamente diferente, por decirlo de alguna manera, al vuestro, ¿no? Y me encanta. Entonces, para lo bueno y para lo malo, pues estoy para vivir cosas como esta, ¿no? Esta peatonalización la hicimos hace 3 años, en la pasada legislatura, y como digo, con lo bueno y con lo malo, ¿no? Con una fuerte crítica respecto a partes del diseño, sobre todo el pavimento, cuando es un proyecto que venía desde hace 10 años, que ganó un concurso de ideas donde participaron patronal, sindicatos, vecinos, comerciantes, la oposición, y todo eso ya se recordó. Nosotros lo único que hicimos fue recuperarlo, sacarlo de un cajón y creer en él y ser valientes de apostar, sabiendo todo lo que vendría después, que como bien se ha dicho por aquí, iba a ser crítica y pura y dura como cualquier otra peatonalización. Evidentemente yo diré mi postura, que también me la creo, y es que no creo que el barrio de la Marina se esté muriendo por esta peatonalización. Hay 20.000 factores más que hacen que ese barrio dinámicamente, el comercio no funcione, principalmente porque es un barrio que se ha destinado a la temporada turística y la gran mayoría de sus comerciantes no tienen ninguna intención de abrir en invierno, entre otras. Nosotros, como responsables de este ayuntamiento, hemos priorizado las necesidades de los residentes, y estamos hablando de un barrio en el cual hay 80 plazas para aparcar en zona azul, zona restringida, y más de 150 tarjetas solo para esa zona azul, ¿no? Entonces ya vemos el nivel. Hay que recordar una cosa, yo creo que eso es muy importante, y a mí me gustaría que tú te lo llevases implícito. Nosotros somos Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Ese proyecto parte de esa continuidad de Ciudad Patrimonio, y este barrio del que hablamos está a pie del Patrimonio de la Humanidad. Pero independientemente de eso, que luego si queréis lo comentamos, a mí, aparte de darte las gracias por la charla con esta perspectiva de género, a mí también me gustaría destacar que estoy al 100% a favor en un comentario que has hecho de lo importante que es que ya no solo las administraciones tengamos en cuenta esta perspectiva por ser un informe preceptivo en el planeamiento, que lo es, sino porque yo lo que desde aquí os animaría es a que desde los colegios realmente deis esta formación, más charlas internas entre vosotros, los profesionales, porque justo antes de empezar tú hacíamos un comentario de nosotras, y es que estamos mayoría de mujeres hoy, ¿no? Y quizás nosotras somos las que más o menos más claro lo tenemos, ¿no? Entonces lo que estaría bien que este tipo de charlas pues fuesen mayoría ellos, ¿no? No por nada, seguro que muchos de ellos también están concienciados como nosotras, pero me gustaría que Iván y Noemí pues se lo apuntasen como feinetes, ¿no? Igual que a los políticos nos dan feinetes, pues a mí me gustaría ponerles a ellos un poquito de deberes para que sigan en esta línea y agradecerles, ¿no? esta conferencia. Y creo que ya está, no os voy a dar más la chapa, ya luego si queréis comentamos ahí abajo, agradeceros la iniciativa y seguir en esta línea. Gracias. Y una pregunta, después de 3 años, ¿todavía la gente se sigue quejando entonces? En menor medida. Antes el pavimento era la muerte, todo el mundo que se caía se iba a destrozar las rodillas, la vida, era todo terrible, íbamos a convertir esto en una plaza muerta. Es cierto que nosotros durante estos 3 años hemos corregido alguna decisión que inicialmente iba en el proyecto y que luego la propia ciudad te ha pedido, pues como más temas de más ocupaciones en Navidad. Es tradicionalmente un lugar donde en Navidad siempre se colmataba todos los actos de Navidad iban tradicionalmente a esta plaza. Nosotros, como el primer invierno la obra hizo que toda esta zona estuviese cerrada, trasladamos todos los eventos a otro bulevar que tenemos,
y al año siguiente decidimos combinar, ¿no?, una zona más infantil, aquel boulevard, y traer, digamos, lo más tradicional a esta y a la Plaza del Parque. Y hubo bastantes críticas, bueno, pues el año pasado lo corregimos, y por ese principio que tú has dicho muy bien de la participación y de la escucha, porque tiene que ser así, quiero decir, es que la ciudad la hacemos entre todos, y no lo digo como política, lo digo porque nos lo creemos. Nosotros llevamos en los últimos 4 años destinando casi 500.000 euros del presupuesto de cada año a proyectos donde la ciudadanía decide directamente qué quiere hacer en su barrio, en su ciudad, y se nota mucho porque en donde se ha dado ese caso, tú ves como la gente vive más esa zona verde que han decidido diseñar en su barrio. O tenemos otro proyecto clave que es un parque infantil de más de 3.500 metros cuadrados que han diseñado los propios niños, tanto en la distribución como en los elementos de juego. Entonces, los niños van allí y lo sienten como suyo, ¿no? Entonces, pues bueno, gracias por comentarlo y nada, sigáis así. Bueno, sí. Antes has hablado de que vamos a hacer una transición muy progresiva a la reducción del coche, y yo creo que nos pondría una sorpresa, porque la realidad estadística de un coche es que un coche circula el 10% del tiempo, el resto del tiempo está aparcado. El gran problema que tenemos es que tenemos ciudades que son almacenes de coches. El coche todavía es un bien, es una cosa que compramos. Vamos a pasar más cerca. Vamos a pasar a un modelo donde el coche va a ser un servicio, no va a ser un bien, ¿vale? Y donde los coches van a ser con un sistema de autoconducción. Esto, si Trump nos deja en paz y podemos instalar el 5G tranquilamente, los coches van a poder circular, y además con mucho más seguridad que los coches que hay ahora, sobre todo con la gente hablando por teléfono. Podrán hablar tranquilamente por teléfono sin problema, y el coche les llevará donde les tiene que llevar. Pero sobre todo es que se va a recuperar una cantidad tremenda de espacio público. Entonces, los parques disuasorios en Ibiza ya no hace falta que los hagáis, porque no van a servir de nada. Ya lo estamos moviendo descampados de tierra con el polvo y demás. Ya podemos hacer con esto. Pasemos a la fase siguiente, o sea, no hagamos el modelo de pasado, ¿vale? Yo tengo un poquito de experiencia en peatonalización de ciudades de provincia en Francia en los años 70-80, y ahí sí se han muerto ciudades. Me parece que era Rouen, que tenía la ciudad, el casco antiguo tenía una calle muy bonita, pues en el centro comercial la peatonalizaron tanto que la gente no entraba. Entonces, en el centro comercial de Rouen, que está a las afueras, habían reproducido a escala 1:1 la calle mayor de Rouen, ¿vale? O sea, que hay que también, o sea, la peatonalización está muy bien, pero ya llevamos muchos años haciéndolo. Entonces hay que mirar qué es lo que se ha hecho bien. Yo he sido ciclista en Barcelona antes de que hubiera carriles de bici. Me vendí el coche y mi madre me dijo: si tienes un apuro, pues tienes un problema económico. Digo: no, mamá, todo va muy bien, pero no, el coche no me sirve. Es decir, no soy de salida de esa mentalidad. Yo creo que la peatonalización en Ibiza se podría hacer muchísimo mejor, y creo que se puede armonizar y se puede encontrar, dejar unos ciertos, o sea, no deja de ser es como, sí, no, porque sí que biológicamente es una célula. Entonces hay que dejar que haya una cierta alimentación del tráfico. Pues yo creo que se ha hecho un corte mal hecho. Creo que peatonalizar sí, pero mejor. Sí, claro, hay que analizarlo desde una visión muy global, no solo decidir una plaza, hombre, pues muy espectacular y el espacio público principal de la ciudad, pero claro, analizarlo de una manera más global. Desde luego sí que de las pocas horas que llevo aquí, una de las sensaciones que he tenido es de exceso de coches, o sea, de muy deudora la isla de coche. Bueno, si vienes en diciembre no tendrás eso. Bueno, claro, también depende de la temporada. Pero bueno, lo que hablabas del espacio público, sí que es cierto que, por ejemplo, el trabajo que está haciendo Salvador Rueda, ¿no?, en la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, que yo lo estaba llevando a muchas ciudades, pero están haciendo el proyecto piloto en Barcelona, que es el de las supermanzanas, ¿no?, que es
coger un área de la ciudad, por ejemplo en este caso del ensanche, que cubre 5 manzanas del ensanche, 5 por 5, entonces hacer que los coches vayan por ese perímetro, los 5 por 5, y entran muy levemente al resto de calles en una condición muy secundaria, muy reducida para entrar a los garajes y tal, o a carga y descarga, pero en esas calles interiores al 5 por 5 los prioritarios son los peatones, ¿no? Aunque pueden entrar los coches, ¿no? Pues claro, eso, la movilidad en las ciudades no es solo, como ha venido tratándose tradicionalmente, como una infraestructura y un plan de tráfico, ¿no? O sea, la movilidad en las ciudades supone pensar y jerarquizar los diferentes modos de transporte y empezar a transformar nuestro espacio público, ¿no? Esa es la revolución. Por eso la movilidad no puede analizarse como se ha hecho tradicionalmente hasta ahora desde los ingenieros, desde la ingeniería. O sea, los ingenieros son necesarios, pero también los arquitectos, que somos los que trabajamos en los espacios públicos, ¿no? Ese es el cambio que se está haciendo ahora en las ciudades en mayor medida que otras, pero todavía le queda, porque o sea, cambiar también ese cambio de mentalidad en las propias corporaciones municipales y todo cambia. Puede ser una situación muy difícil. O sea, puede haber un corte, no se sabe porque estamos hablando de futuro, pero hay varios estudios que plantean que realmente va a ser un corte muy brusco. O sea, cuando realmente la gente se dé cuenta que el coche autónomo va a ser más seguro que el coche y tal, y que nos cambie completamente la forma de desplazarnos, y sobre todo el hecho de que el coche, cuando llegas, o sea, muchas veces lo piensas, ¿no? Cuando llegas al sitio, que has llegado perfectamente hasta el lugar, lo que quisieras es apretar un botón y que el coche desapareciera. Bueno, pues de hecho eso es un invento muy antiguo que existe, que se llama taxi. ¿No? Haces así y ¡pum! Y desaparece. Pues esa es la lógica. O sea, no es desplazarte con tu coche, que luego lo tienes que, porque es un cacharro muy grande, que pesa 1 tonelada para mover una cosa que pesa 75 kilos. O sea, también hay una desproporción entre el tamaño es como que nos llevamos un trozo del salón de casa detrás para poner el bolso, el perro y la compra. Yo tengo una amiga que siempre decía, ¿no? Cuando a los 18 años, yo quiero un coche, tal, no sé qué, todo el mundo quería un coche, tal. No, yo no quiero un coche, lo que quiero es un chofer. El coche es lo de menos, que me lleve, me traiga, no tengo problema de aparcar, ¿no? Porque claro, tienes todas las ventajas, te quedas con todas las ventajas, pero efectivamente aparcar es un rollo. El ejército de tierra, ¿te acuerdas que tenían los coroneles que iban con un SEAT 127? Chofer. Ese es el lujo, es que te lleve. Claro, mientras yo esté sentado más o menos bien y que sea más o menos grande, o sea, y me encantaba, era el ejército de tierra y iba el tío con la gorra y el coronel detrás. Sin embargo, claro, durante los años 60 se nos vendió que, bueno, que el coche daba libertad, el coche es estatus económico y a partir de ahí pues, tenemos de eso polvo vienen estos logros. Es que estás hablando de un tema muy interesante, a ver si me oye, ¿no? Que es lo de la Carta de Atenas que has contado, que me ha gustado mucho. Y si te das cuenta, el coche está relacionado con el urbanismo de la Carta de Atenas. O sea, hacían ciudades en las que el coche era imprescindible. O sea, entonces, es un cambio de mentalidad, de conciencia, también de cada ser humano concreto, que a mí me gusta mucho decir ser humano, porque el hombre y mujer como que es, ¿no? De cada ser humano concreto. Vamos a ver. Lo digo porque yo he puesto imagen y se ve el portal de mi casa, ¿vale? No sé si sabéis que vivo ahí. En el cuarto piso hay un despacho y una casa en la que vive una familia numerosa, que soy yo con 3 niños, ¿vale? El colegio está a unos 50 metros de mis 3 hijos que van al instituto, que se llama La Consolación. Detrás de mi casa hay un supermercado donde compro frutas, que se llama Vivad, que esta mañana he estado, y un poquito más adelante en la vía pública voy con un carro de la compra, esto es real, ¿eh? y compro. Y luego tengo la farmacia, al lado de mi casa y tal. Vale. ¿Por qué cuento esto? Porque yo tengo un coche. Como vivimos en una isla en la que no hay transporte público, realmente es que es así la isla. O sea, esto no se va a poder cambiar. Espera, déjame terminar. Me estoy planteando si me sale más barato ir en taxis a la visita de obra o alquilarme un coche cada vez que tengo una visita de obra o que ir a no sé dónde, a un ayuntamiento, me puedo ir en autobús, porque los ayuntamientos sí que hay transporte público, ¿no? Me lo estoy planteando que a lo mejor me sale más barato y es más sencillo, ¿no? Te lo estoy contando porque... No, sí, porque coges un coche de alquiler. No, pero te estoy contando esto para que porque tú justo es lo que estás hablando. O sea, es yo en mi forma de vida, como he tomado conciencia de que hay que mezclar los usos, o sea, hay que estar en una ciudad así. No sé si me explico. Y entonces estoy reproduciendo
reproductivo, y trabajo productivo. O sea, cuido de mi familia y produzco. ¿Entiendes? Lo único que me ha pasado del coche es interesante, que no sé muy bien qué hacer. Y eso es lo que decía ahora Jaime, ¿no? Que hay un salto ahí que no sé qué tengo que hacer. Date de alta en Uber. Y cuando quieres compartir coche. Lo que dices de si te saldría más caro o más barato, hace unos no muchos años yo leía un estudio de la OCU que decía que, bueno, contemplando, bueno, pues una vida media y un coche medio, o sea, comparando lo que te cuesta un coche, comprarlo, mantenerlo, y lo que lo utilizas a lo largo del día, que tú decías que un 10%, ¿no?, es lo que lo puedes llegar a usar. O sea, el dinero, todo ese dinero lo calculabas, lo sumabas a lo largo de una vida, pues no sé, de 20 años, con esa cantidad de dinero, la cantidad de transporte público, de aviones, de taxis, de alquileres de coches cuando lo necesites, te podías coger y aún así te sobraba dinero. O sea que, hombre, puede ser que haya peculiaridades. Yo cuando vendí el coche, en el año 94, claro, en Barcelona, pero era en el entorno urbano. Y yo cogí una tabla de Excel y empecé a sumar el aparcamiento, el seguro, el no sé qué, la reparación, el cambio de aceite, los coches, ¿verdad? Y es que me salió el cálculo era tan claro que pensé que me había equivocado en algún sitio de la tabla. Entonces no había car sharing, entonces yo me hice un contrato de car sharing con dos amigos míos que tenían dos coches, entonces entre los dos yo siempre tenía coche. Entonces tenía un contrato de que pasabas, le pagaba unas rayas y no sé qué, tal, y yo lo usaba cuando quería, tenía las llaves, tenía una llave de los dos coches. Y entonces tenía un contrato firmado y me salía y me iba al coche. Y luego iba mucho en taxi. O sea, qué cosa más agradable que ir al cine en coche y salir del cine. ¿Dónde tengo el coche? No, sales y sales caminando comentando la película. Es verdad que son las grandes ciudades. En Ibiza es más complicado. Es complicado. Funciona toda la vida. Pero bueno, no es imposible, tú decías que es imposible, ¿no? Yo creo que es imposible cambiar la movilidad de esta isla. No es imposible, más que nada porque se tiene que renovar la concesión de transportes de esta isla, que depende del Consejo, que hace función de diputación, como dice, tiene que renovarse, está caduca desde hace no sé cuántos años, ahora mismo no lo recuerdo. Entonces, yo lo que sí sé efectivamente es que el Consejo trabaja desde hace un par de años ya en unas líneas mucho más regulares, más frecuentes, con autobuses eléctricos, etcétera, etcétera. Y es evidente que tienen que renovarlo por una cuestión ya de obligatoriedad. Paralelamente en la ciudad, pues como decía Amelia, yo creo que la línea también es lanzaderas y nuestras propias líneas de autobuses pequeños, como algún modelo que tenemos, por ejemplo, el autobús que supera el Vila, con más frecuencia, autobuses pequeños que se puedan mover por toda la ciudad. Pero sí, pero lo que es importante, que eso todavía hay muchas administraciones que no han hecho el cambio, es unir la parte de infraestructuras, la que lleva la movilidad dentro de un ayuntamiento, con la parte de urbanismo, ¿no? Sí, al final de esa mezcla es de donde se va a producir la transformación de las ciudades, pero bueno, es que hasta ahora era infraestructuras por un lado y urbanismo por otro, y se trataba de forma separada, ¿no? Ayer pinché una rueda yo de mi coche y esta mañana he ido en autobús a Santa Eulalia. Ha sido la aventura. La aventura porque primero mirar los horarios, porque como no estamos acostumbrados, cuando uno sabe los horarios ya puedes adaptar. Sí, tengo la suerte que para debajo de mi casa, pero lo he cogido a las 8:30. Debajo de mi casa es en el cruce donde está, Isidro Macavich. Se ha ido al Cetis, se ha estado 20 minutos en el Cetis. A las 8:30 he salido de mi casa, 8:55 hemos salido del Cetis. El Cetis es una estación de autobuses que está cerca del hospital. A las 9:30 he llegado a Santa Eulalia. Una hora. ¿Para qué distancia? 18 kilómetros, sí. Entonces, no podemos estar 20 minutos. Pero si vas en coche, ¿cuánto tardas? No, media hora, 35 minutos a esa hora. Pero 40. Luego tienes que llegar y aparcar. Y aparcar, ¿eh? Que al final es hora y media. De puerta a puerta, es decir, aparcando y todo. Sí. No, lo que quería decir es que este mismo autobús,
cuando no estaban activos el CETIS, tardaban media hora. Ahora, como paran el CETIS, entonces tendrán que poner más autobuses. O bueno, no sé, contaré ahora la historia. Vale. Lo digo porque... pero lo que hay que hacer es poner aplicaciones de teléfono donde tú sepas el foco que tienes en cada momento. Claro, es que pero lo que te ha pasado es que sí o sí estaba obligada a estar 20 minutos en parada. Porque el autobús tenía que regular, es lo que te dice él. Seguramente si hubiese sido, en vez de cogerlo debajo de tu casa, vas caminando hasta el CETIS, hubieses cogido... Pero si he parado debajo de mi casa no tengo por qué ir al CETIS. Sí, pero el punto de partida es la estación, como cualquier otra ciudad. Pero eso es un sistema pero no, pero no lo estoy defendiendo, solo te lo estoy explicando. No, está explicando, pero no está bien. No lo estoy defendiendo, solo lo explico. O sea, a ver, si hay un sistema como Uber que funciona, que puedes hacerlo de forma puntual, se puede hacer con un sistema colectivo. Sí. O sea, es optimizar los flujos y ver en qué momento, porque la gente al final, los que están en el autobús somos siempre los mismos. O sea, a la misma hora te encuentras con la señora de las 8 horas y 10. Entonces es a conseguir que haya un tráfico de información mucho más fluido. Eso, y parametrizar también la ciudad de manera que tú empieces a calcular que la distancia que tiene que haber máxima desde donde una persona vive a una parada de autobús pues no supere una determinada distancia de 10 minutos más o menos o así, ¿no? Entonces empezar a parametrizar, ¿no?, toda la ciudad para ir viendo esas distancias y ir calculando con esos nuevos recorridos. Pero esto no sirve si no se hace para toda la isla. Claro. Sí, bueno, sí. Porque aquí esto que en este caso la isla es una ciudad. No funciona. Ya funciona como una gran isla, y nos desplazamos a todas partes. El tipo de ocupación es muy dispersa, no están concentrados en pequeños núcleos de población. Ya para terminar, simplemente una anécdota, porque me acabáis de recordar una anécdota de trabajo de una cliente que es una señora, reproduce una ama de casa. No trabajo, vivo en una de estas urbanizaciones que en realidad está pensada para turistas, pero que luego con la crisis del año 2007 pues se convirtió en viviendas baratas y se fue gente a vivir ahí. Para los que conozcan por nuestro reino. Y la señora me decía, no, si yo lo único que hago es, yo no trabajo. Llevo el niño, no sé qué, voy a comprar, no sé qué, no sé cuánto. Hay días que hago más de 100 kilómetros. Eso es lo que no. Eso es lo que no funciona. Lo que pasa es que lo que yo creo que está diciendo es que tenemos un instrumento de planeamiento y otros instrumentos de otro tipo y tenemos que incardinarlos todos. Todo esto, por ejemplo, lo tenemos que pensar cuando se haga un plan territorial, que estamos aquí estamos a las puertas de una posible revisión del plan territorial y estamos en una fase de diagnóstico. Entonces son partes que tenemos que empezar a pensar ahí, porque luego los ayuntamientos tienen unas visiones parciales. En el mundo que normalmente tú trabajarás, Oviedo, Gijón, etcétera, está muy cerrada, es muy compacta la ciudad. Aquí se ha convertido en un... Ahí tenemos también nuestra singularidad, que es tener 3 ciudades medias, que son Oviedo, Gijón y Avilés, a una distancia de 28 kilómetros, y con todos los municipios de alrededor, donde está concentrada, hay 850.000 habitantes del millón que tiene Asturias, es decir, y de hecho nosotros lo que estamos peleando es porque todo eso se ordene como un área metropolitana, que es lo que es, y no funcione eso, como el autobús de Oviedo que te deja en el urbano, en el límite de Oviedo, pero es que, claro, y hay una frecuencia de gente que vive en Gijón pero trabaja en Oviedo, o que vive en Oviedo y trabaja en Avilés, o que vienes a la ópera Oviedo, pero en Gijón es más dedicado a museos de arte contemporáneo, es decir, que la movilidad es brutal. Y claro, si seguimos pensando municipio por municipio en eso, vamos a hablar. No, y tenemos nuestras demandas también. Sí, pero tenéis ópera. No, me ponía el ejemplo de la ópera que te desplazas a determinado tipo de ocio a una ciudad o a otra. Es un poco eso. O sea, yo lo que te he entendido es incardinar la parte técnica que hasta ahora había estado separada dentro de un planeamiento global. Y el planeamiento, aquí nosotros tenemos 2 escalas de planeamiento. Ahora aquí hay planeamiento territorial. Tú ahí, por ejemplo, necesitarás un planeamiento a escala 5 o 6 municipios, 8, los que sean. Aquí nosotros, por naturaleza, esto es una isla, tenemos un planeamiento territorial de 5 municipios y luego 5 planeamientos territoriales, y deberían ir coordinados. Sí. No, ese es el gran problema que hay. No solo eso, sino en los propios ayuntamientos ya está pasando que o sea, el modelo de planeamiento en general es ese modelo agotado que comentaba Iván cuando leía el texto ese que habíamos preparado desde la Unión de Agrupaciones de Arquitectos Urbanistas, es decir,
Tenemos un modelo de planeamiento agotado, que son documentos que queremos que resuelvan todos y cada uno de los problemas de las ciudades, que son documentos que yo no sé aquí, pero desde luego en Asturias la media de redacción, tramitación y aprobación es de 10 años, de 8 y 10 años, en el mejor de los casos cuando no se quedan abandonados en un cajón. Sí. Y luego que no lo acaben anulando los tribunales, porque claro, está España llena de ciudades con planeamiento anulado. Entonces, hola, ¿qué tal? Aquí igual, ¿no? Vale. O sea, bueno, Gijón, por ejemplo, también lo tuvo, la mayor ciudad de Asturias, Llanes también, el municipio más turístico de Asturias, es decir, es terrorífico. Pero es que además de eso, luego hacemos en paralelo un plan de movilidad, que si lo superpones con el plan general, hay unas discrepancias brutales. O luego hemos empezado estos últimos años con la SEDUSI para poder optar a, entonces, planificación estratégica para poder optar a ayudas económicas de Europa. Y a veces están diciendo cosas que se contradicen unos con otros. O sea, es que hasta o sea, ya no es que tengamos que coordinar a los diferentes ayuntamientos, sino es que los propios ayuntamientos se tienen que coordinar entre los propios departamentos y las concejalías, ¿no? Y empezará, que bueno, son la ley, lo comentábamos en la comida, la ley de aquí ya ha trabajado en eso, ¿no? La nueva ley del suelo, que es empezar a hacer que separar un poco lo que es la estrategia de una ciudad a través del territorio de lo que es la gestión, ¿no? Y empezar a descomplejizar esos documentos de planeamiento general que son unos monstruos que ya son imposibles de digerir hoy en día, o sea, que no sirven para nada, porque al final no resuelven la problemática del día a día de las ciudades, ¿no? Sí, sirven para muchas cosas. Para marcarnos la vida. Eso, sí. A los arquitectos y a los ciudadanos. Y hay que empezar a trabajar en la escala de barrio, en la escala de la cotidianidad, en empezar en planificar una estrategia, por ejemplo, en nuestro caso de isla, y luego ir cogiendo municipio a municipio y barrio a barrio, ir trabajando en esas escalas hasta llegar a la escala del banco, ¿no? De dónde coloco el banco a determinadas distancias para que una persona con una movilidad reducida pueda pasear y tenga autonomía, ¿no? O sea, es que claro, hay que pasar desde la escala territorial a la escala del banco. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, pues con una prelación de diferentes documentos y no como hasta ahora que queríamos que lo resolviese todo el plan general y al final no resolvía nada porque son auténticos monstruos. Está siendo muy interesante, ¿no? No, hay mucho que hacer, la verdad. Es que bueno, en una ciudad siempre hay que hacer y mejorar y tal. No es como la casa que la termina, sí. Bueno, yo creo que Ibiza, simplemente eliminando las motos abandonadas, ganaría un montón, ¿no? Porque mira que hay motos abandonadas en Ibiza. Sí, no me es que vas por la calle y está todo lleno de motos como si fuesen piezas de museo. ¿Pero por qué piensas que son abandonadas? Hombre, me imagino que por el estado en el que están, ¿no? Pues no, es porque están no, pero periódicamente. llenas de polvo, digo yo. No, pero y destrozadas, ¿no? Y destrozadas, tienen que estar abandonadas. La sociedad de los coches y de las motos. No, yo es que no me fijo en movilidad. pero si vas por las calles y está todo lleno de motos en un estado lamentable. Yo supongo que estarán abandonadas. No, pues un reciclado de motos. Es lo que yo me choco cuando voy a ciudades, en Barcelona lo veo todo tan ciclo de vida de los coches, están todos los recientes, aquí está, sobre todo en esta época. Porque sigue habiendo mucho y hay mucha gente que no me refiero a sucias. No me refiero a sucias porque sí he visto que hay muchos coches de los caminos de las calas, supongo, llenos de polvo, pero no me refiero a sucias, sino a los sillines destrozados, están destartaladas, ¿no? Se parece más a una chatarrería que a una... ¿Sí? No sé, yo las veo ahí paradas y supongo que estará abandonadas. Pero yo estoy viendo en el barrio de Mercadona, hay 4 campers aparcados. De gente que vive, o sea, de gente que viene a trabajar y como no hay hoteles o no pueden permitir, hay 4 campers en la calle de la Cristina. Vamos, no sé, es una apreciación que cuando llegas... No, de las motos no me había fijado, yo me estoy fijando en los campers porque pues fijaros, hace un bueno, mes que están ahí. Que yo tampoco sé si están abandonadas o no, pero aparentemente dan el aspecto de que sí, ¿no? Sí, pero bueno, y vienes de fuera y te llama la atención cómo puede haber tanto vehículo abandonado. Que hay tanta movilidad de gente que viene, después se van, ya no vuelven. No, sí, me imagino que habrá 20.000 razones, pero que el hecho está... la temporada y a lo mejor la temporada siguiente recoge la moto. Los coches que no se mueven en la vía pública, yo esto lo he notado, ¿eh? También, ¿no? Como lleven Hay un coches que mes... están ahí apartados. Hablando de Más de 2 participación... meses no lo verás, ¿eh? La policía se los lleva.
Y te lo digo porque